es construir esta hoja de ruta renovando lo que ya hemos dicho. Los principios rectores siguen vigentes, es más importante probablemente incluso que antes, el COVID-19 y la crisis sanitaria nos ha mostrado la necesidad de una gobernanza global que sea efectiva, que efectivamente funcione para las personas. Nuestra puerta de entrada son los objetivos 17 y 16 de los ODS, la colaboración, una renovada agenda colaborativa, el 17, pero a partir del fortalecimiento de nuestras instituciones y de nuestra gobernanza en el nivel global, regional y local, que es el objetivo 16, instituciones sólidas. El gobierno, este proyecto tiene dimensiones y la implementación de los principios rectores, dimensiones muy claras, con un fortalecimiento de la coherencia y la armonización de esfuerzos. Es decir, necesitamos renovar y reforzar el trabajo colaborativo y en equipo si queremos llegar más lejos. Y nuestra visión como grupo de trabajo es que las herramientas deben perfeccionarse en su forma de implementarse y por lo tanto estamos en este proceso buscando las lecciones aprendidas, tratando de entender qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, lo que hemos hecho bien, regular y mal, de manera de que podamos construir un momentum, digamos una coalición en torno a una próxima década de implementación. Y la última diapositiva son los medios de participación. Nosotros creemos en un multilateralismo inclusivo y lo practicamos. Es decir, como grupo de trabajo rendimos cuenta a una instancia que es 100% intergubernamental y podríamos funcionar de esa manera. Sin embargo, mis antecesores en el grupo de trabajo y nuestros actuales miembros, lo que hacemos es que todos los procesos que llevamos adelante, todos los reportes que hacemos, todas las consultas que hacemos y las iniciativas que empujamos, se hacen de manera participativa, inclusiva, con todas las partes interesadas, de manera de que sea un esfuerzo colaborativo en el que haya una corresponsabilidad con sus resultados y con la implementación y la efectividad de sus resultados. Eso es lo que nos anima. Esta semana sale de manera pública la forma de contribuir en línea, la forma de organizar consultas, la forma de contribuir con, hacer recomendaciones por escrito y vamos a tener un proceso que se va a ir documentando durante los próximos meses hacia adelante en todo el mundo, el norte, el sur, el este y el oeste. Y es en este proceso que obviamente tenemos muchos colaboradores y un colaborador muy importante con el que hemos establecido una alianza a nivel global. Obviamente en el proyecto de Latinoamérica ustedes verán que tenemos de socio a la OCDE y la OIT, muy importantes socios. Y en la escala global, se ha incorporado en los últimos años en Asia y más recientemente con un compromiso a nivel mundial el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Y por qué es muy importante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo? Porque tiene una capacidad de implementación a nivel local en todo el mundo. Tiene oficinas nacionales y tiene la capacidad de ayudar a la implementación concreta y en muchos aspectos coordinar el esfuerzo colectivo que necesitamos, los distintos actores internacionales y las distintas partes interesadas en el nivel local y por lo tanto nos alegra mucho que en el nivel regional estemos teniendo esta aproximación y esta construcción de alianza con el PNUD que se complementa y se suma a las alianzas y socios que tenemos en la sociedad civil, empresarial, sindical, indígena, y los gobiernos obviamente, pero que complementa los esfuerzos que estamos haciendo. Y dejo hasta aquí mi introducción diciendo una última palabra, es que el foro completo es una oportunidad de hacer un balance de dónde estamos, qué tan lejos hemos llegado, etcétera. Y el foro completo nos ayuda a informar los próximos 10 años porque nos provee de insumos para esa reflexión que tenemos que hacer de cómo avanzamos desde donde estamos y cantamos victoria donde hay victorias, donde tenemos logros, pero identificar el lado vacío del vaso y qué tenemos que hacer para movernos más lejos, más rápido y más profundamente. Muchas gracias, Amanda, y te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Dante. Entonces, enseguida, como Dante ha mencionado, la importancia de la alianza estratégica entre este mecanismo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nos lo explicará entonces también nuestro siguiente participante, Jairo Acuña, quien es el líder del equipo de gobernabilidad dentro del PNUD. Jairo, tienes la palabra, por favor. Muchísimas gracias, Amanda y Dante. Muchísimas gracias por esas palabras introductorias. Yo quisiera comenzar mis breves aportaciones
dándole el agradecimiento personal de nuestro director regional para América Latina, Luis Felipe López Calva. Desafortunadamente no pudo participar en esta sesión. Él quería compartir la visión del PNUD que tenemos en América Latina y cómo se empata en estos procesos de desarrollo humano, pero desafortunadamente su agenda no le permitía. Pero sí conversamos un poco, digamos, cuáles eran los mensajes que queríamos compartir con ustedes y que sintieran de que este es parte de como dice Dante, ¿no? Un acompañamiento del PNUD a nivel global, que han habido avances importantes en Asia y que estamos tratando de aterrizarlo y reforzándolo en América Latina. Yo quisiera ser breve porque me parece que la discusión de lo que pasa en los países es importante, tratar de entender cómo estos principios rectores se van implementando. Como dice Dante, ¿no? Es importante que identifiquemos la segunda mitad del vaso que está vacía para ver cómo lo completamos, pero para hacer eso necesitamos entender la mitad que está llena. Y esa mitad que está llena es con los que están implementando. ¿Qué es lo que se está implementando? ¿Qué es lo que funciona? ¿Y qué es lo que necesita rectificarse para poder completar ese vaso? Así que inicialmente, Dante, muchísimas gracias por esta oportunidad, y el PNUD en América Latina, por supuesto, estamos muy entusiasmados de esta colaboración. Ahora, sobre los mensajes, yo quisiera transmitir en esta oportunidad 3 mensajes centrales como para ir perfilando un poco la discusión e ir viendo cómo estos mensajes también van aportando en esa hoja de ruta que Dante nos ha explicado, ¿no? Tratando de ir revisando los principios rectores. El mensaje número 1 es con relación a lo que estamos viviendo actualmente, la crisis de la COVID-19, ¿verdad? Y cómo la entendemos. Lo que rápidamente comenzó como una crisis unidimensional de salud, rápidamente se fue transformando en una crisis social, en una crisis económica, en una crisis de derechos humanos, en una crisis de exclusión importante. Y tenemos que entenderla en esa multidimensionalidad. La COVID-19 no es solamente un tema de salud exclusivamente. Es una crisis de gobernanza, es una crisis de exclusión y es una crisis de derechos. En la mayoría de los lugares se ha exacerbado las desigualdades. La crisis ha servido como un amplificador de algo que sabíamos eran déficits estructurales que teníamos en la región y que no estábamos teniendo la capacidad de atenderlos a la velocidad que la ciudadanía, principalmente aquellos que estaban siendo excluidos, necesitábamos comenzar a incluirlos más fuertemente. Pero también ha exacerbado discriminaciones, ha exacerbado el riesgo de violencia institucional y nos ha replanteado el reequilibrio de poder en la región. Pero la crisis es una oportunidad para recomponer la relación entre las personas, las instituciones y entre las personas mismas también. Puede actuar como un catalizador para un cambio en la configuración actual del poder y en la región de América Latina, que sabemos que es una región con un contrato social históricamente fragmentado, en donde las clases medias y las clases altas optan por no recibir servicios públicos, se llevan consigo incentivos financieros y la presión pública para invertir en mejoras de calidad. Y eso es algo que tenemos que entenderlo, ¿no? Cómo afecta también el funcionamiento de la corresponsabilidad social por parte de las empresas en la reconstrucción socioeconómica de nuestros países, lo cual será clave, como decía Dante, para el logro de la Agenda 2030 y para estos temas el logro de los indicadores del objetivo 16 sobre paz, justicia e inclusividad y el objetivo 17 sobre alianzas. Nosotros en el PNUD hemos hecho un análisis basado en la revisión de datos de percepción regional sobre cuáles son las actitudes hacia la política, hacia los derechos de los ciudadanos en los últimos 20 años, antes de que nos atacara este tema de la pandemia, tratando de ver cuáles son las pistas que podemos identificar y cómo puede relacionarse con la evolución regional en otras esferas de la vida, pero con un enfoque principal en la economía, con el funcionamiento del sector privado. Y aquí hay 2 temas que quisiera presentar. Número 1, la satisfacción con el funcionamiento del sistema político en América Latina, la clase política, la élite política, que también incluye la élite económica,
alcanzó un nivel mínimo histórico en el 2018, ya que 3 de cada 4 personas expresaron un juicio negativo sobre la vida política en su país. Y la gran mayoría de los habitantes en América Latina consideran que los gobernantes gobiernan en el favor de los intereses de una élite muy pequeña, empresarial. Y segundo es que el rendimiento económico percibido y la corrupción percibida parecen ser los principales impulsores de la satisfacción con el rendimiento del sistema político y del sistema democrático. La combinación de estos dos factores, economía y corrupción, explica aproximadamente el 80% de la variación de la satisfacción con el funcionamiento del sistema político. Ahora, Amanda, ya voy a terminar, sí, vale. Un minuto. Mensaje número 2. Desde el PNUD, como decía anteriormente, mantenemos el compromiso en seguir apoyando la hoja de ruta que ha presentado Dante en el marco de esta década de acción y, como lo decían anteriormente, nuestras oficinas de país en América Latina y el Caribe cuentan con experiencias, aprendizajes e iniciativas que nosotros desde el Centro Regional estaremos motivando e incentivando para que contribuyan en esta hoja de ruta. Y tercero, el tercer mensaje, y con esto termino, en América Latina y el Caribe, la garantía de los derechos humanos es una condición necesaria para alcanzar, más allá de la recuperación, los objetivos propuestos en la Agenda 2030. Para lograrlo requerimos transformaciones políticas institucionales y transformaciones del sector empresarial. Tenemos guías con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, tenemos la Guía de Derechos Humanos para las estrategias de recuperación socioeconómica en el contexto de COVID-19. También tenemos la Guía de Autoevaluación Rápida de Empresas en materia de derechos humanos y tenemos una alta experiencia en los sellos de género para el sector privado que podemos poner a disposición de esta hoja de ruta como los aportes del PNUD en adición a nuestra experiencia en las oficinas de campo. Y con esto termino. Amanda, Dante, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación. Gracias a ti, Jairo. Yo añadiría que además de eso, el PNUD cuenta con una política específica para pueblos indígenas y una política específica de derechos humanos y con la recomendación, el mensaje número 3, sobre sin derechos humanos no puede haber desarrollo, sin derechos humanos no puede haber garantía para salir de la crisis actual en que está sumida América Latina y el Caribe. Con estas palabras, entonces, vamos a pasar a nuestros siguientes invitados e invitadas. Tenemos en primer lugar, entonces, a Edgardo Rodríguez Gómez, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Bienvenido, Edgardo. En segundo lugar, tenemos a María Fernanda Garza. Ella es la primera vicepresidenta de las cámaras de comercio internacionales a nivel mundial. Bienvenida, María Fernanda, desde México. Y también desde México a Elena Arengo, codirectora de la ONG Poder en México. Como les comentaba, mi nombre es Amanda Romero, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, y les hablo desde Bogotá, Colombia. Las preguntas sobre las cuales vamos a conversar se refieren a los dos objetivos de este panel respecto de la posibilidad de tener este espacio de diálogo para mirar qué avances son dignos de mencionar, pero también qué vacíos o qué lagunas quedan todavía respecto de la aplicación de los principios rectores de las empresas y los derechos humanos en nuestra región, tanto por los agentes estatales como por las empresas de la región. Una segunda pregunta sobre la que queremos reflexionar el día de hoy es qué cuestiones respecto de temas, de sectores, deberían ser prioritarios para que tanto los agentes estatales específicamente, pero también las empresas comerciales pueden desarrollar en los próximos 10 años, como es el interés que nos ha manifestado el grupo de trabajo de la ONU. Y finalmente, ¿qué oportunidades y sobre todo qué desafíos nos podemos plantear para hacer avanzar la acción del Estado y de las empresas? Para, por un lado, los estados proteger y por otro lado, las empresas respetar los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales en la región y desde las perspectivas de la crisis que nos han ofrecido nuestros dos anteriores panelistas, el coordinador de este tema de los aniversarios de la próxima década de los principios rectores, Dante Peche, y Jairo Acuña,
cuña del equipo de gobernabilidad del PNUD. Entonces, sin más, le doy la palabra en este momento a Edgardo para que comencemos. Cada uno tendrá 7 minutos. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Amanda. Muchísimas gracias, Dante, por esta invitación. Bien, corresponde entonces hacer un ágil balance de la relevancia de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos en las políticas públicas del Perú. Y podríamos encontrar los primeros antecedentes de un compromiso estatal en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, cuyo proceso de elaboración comenzó en el año 2012, pues en una solitaria acción estratégica relativa a los pueblos indígenas se enunciaba la necesidad de evaluar el impacto de la actividad empresarial en el respeto a los derechos humanos en el Perú, con el fin de establecer lineamientos y marcos de acción, previendo la intervención de solamente 4 sectores productivos del Poder Ejecutivo. Sin duda alguna, los principios rectores adquirieron carta plena de ciudadanía en el proceso de elaboración del tercer Plan Nacional de Derechos Humanos, que es el vigente y que tiene un periodo que comprende desde el año 2018 al año 2021. Toman forma entonces y adquieren fondo ya con la visita que en el año 2017 hiciera al Perú el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Ese año se asumió la decisión de poner en blanco y negro un primer compromiso estatal con los estándares globales sobre la materia que nos ocupa en este foro, unos estándares que están destinados no solo a los gobiernos, sino también a las empresas. En definitiva, un quinto lineamiento estratégico en nuestro marco de elaboración de planes debía sumarse a las políticas públicas de derechos humanos y el compromiso debía ser ya no solo de unos cuantos actores, sino de todo el Poder Ejecutivo. En el fondo, el compromiso era involucrar al país en un proceso inédito de elaboración de un primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos que esté regido principalmente por el carácter orientador de los principios rectores desde sus 3 pilares: proteger, respetar, remediar. Involucrar al Perú con la lógica de los principios rectores requería trabajar simultáneamente en 3 frentes. En primer lugar, construir un discurso común entre múltiples actores. En segundo lugar, diagnosticar la problemática con una lectura consensuada desde la perspectiva que aportan los principios. Y, en tercer lugar, asegurar compromisos realistas en el Plan Nacional de Acción. El primer frente tiene frutos tangibles después de 2 años. El segundo frente se va consolidando con la elaboración de un diagnóstico y una línea de base que será concluida participativamente en los próximos meses. Los grandes retos hacia el futuro se valorarán durante el proceso de implementación del Plan de Empresas y Derechos Humanos. La ruta, por tanto, está trazada, los pasos, consideramos, están enrumbados. Desde el 2018 hasta hoy, la guía de los principios rectores se ha visto fortalecida en el caso peruano al vincularse en el discurso y en la práctica con lo que propicia el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos con otros instrumentos que suman para su vigencia más efectiva. Y sobre todo para ampliar la mirada, ampliar la visión hacia las inquietudes económicas y también hacia el mundo del trabajo y al de los pueblos indígenas. Solo es posible pensar los principios rectores formando un tándem con otras fuentes, como las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para empresas multinacionales y la Declaración Tripartita de Principios de la Organización Internacional del Trabajo sobre las empresas multinacionales y la política social. Este año, en mayo, la OCDE presentó el primer informe sobre el Estado peruano, acerca de sus políticas en materia de conducta empresarial responsable y tuvimos muchísimas novedades. Hace pocos días comprobábamos con satisfacción que los distintos actores del proceso, además de los actores del Estado, me refiero a las empresas, la sociedad civil de derechos humanos, los sindicatos y los pueblos indígenas, encuentran en los principios rectores una base firme para abordar temas complejos como el de la informalidad de la economía peruana, que el informe del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos puso sobre el tapete en aquel informe tras la visita del año 2017. La OCDE, en este informe que comentaba, profundizó en el diagnóstico con cifras que son impresionantes. Los gremios empresariales enfatizaron en la necesidad de un abordaje consensuado
y a ello aportan en búsqueda de soluciones todos los actores del proceso. En suma, podríamos decir que en el Perú hablar de los principios rectores no solo es una materia exclusiva de los organismos internacionales, de algunos sectores estatales especializados y la sociedad civil interesada en su promoción, es parte de la agenda de las empresas y es reflexionado con expectativa por los sindicatos y por los pueblos indígenas. Sobre los temas prioritarios, y hay 23 apuntados, todos guiados por los principios rectores, estos han sido agendados en una metodología consultada y aprobada oficialmente. Sin duda, aquel que involucra a todos los sectores a hacer frente es la informalidad, y hoy concita gran atención. Sin embargo, no pueden estar ausentes las políticas relacionadas con las poblaciones más vulnerables, a quienes nosotros desde el Plan Nacional de Derechos Humanos denominamos los grupos de especial protección. Y es en el primer pilar, en la protección que debe asumir el Estado, donde va a recaer el peso de lo que corresponde avanzar en los próximos años, haciendo frente también al impacto de la pandemia de la COVID sobre estos sectores de la población. Al respecto a las buenas prácticas de las empresas, valdrá la pena que sean destacadas. En cuanto a los principios que se vinculan al segundo pilar, respetar la debida diligencia ya es parte del discurso de numerosas empresas formales en el país y corresponde reforzar ese esfuerzo desde las políticas estatales. Y al igual que en otros países de la región, el pilar de remediación requiere una mayor reflexión en el escenario peruano, asumiendo que la conflictividad puede ser prevenida si diseñamos cauces claros para satisfacer reclamos. El Estado al respecto requerirá profundizar el tratamiento de esta problemática, pero siempre desde el enfoque basado en derechos humanos. Para concluir, el Perú está próximo a celebrar 200 años de vida republicana en medio de una pandemia global que ha afectado su historial reciente de crecimiento económico, ha impactado profundamente en los sectores más desfavorecidos y plantea grandes desafíos a la intervención estatal. Pese a ello, el escenario de oportunidad puede también avisorarse. La intención de sacar adelante al país es una apuesta de todos los actores involucrados en el proceso de hacer vigentes los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Es tiempo de conectar, desde nuestra lógica, los principios con una reimpulsada agenda de los objetivos de desarrollo sostenible que desde el mensaje de no dejar a nadie atrás, que está en el sustrato del contenido de nuestro Plan Nacional de Derechos Humanos vigente, se proyecte a las políticas públicas sobre empresas y derechos humanos. Pensar la reactivación económica es una necesidad, pero pensarla inclusivamente es una tarea que también nos corresponde desarrollar desde el Estado peruano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edgardo, y muchas gracias por ajustarte al tiempo. Has mencionado 3 elementos importantísimos. Primero, la consideración de población de especial protección constitucional y legal por parte del Estado peruano. En segundo lugar, la necesidad de hacer un estudio de diagnóstico y línea de base para un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Y en tercer lugar, la importancia de incorporar más allá de las declaraciones de intencionalidad de las empresas, la posibilidad de implementar realmente en la práctica mecanismos de prevención y de abordaje de los conflictos existentes en tu país. Doy entonces enseguida la palabra a María Fernanda Garza. María Fernanda es la primera vicepresidenta de la Alianza Internacional de Cámaras de Comercio a nivel mundial y también pertenece a las cámaras de comercio en su país, en México. María Fernanda, bienvenida, tienes la palabra, 7 minutos. Muchas gracias. Agradezco esta oportunidad de participar en el panel y a los organizadores por su amable invitación. La ICC es la Organización Mundial de las Empresas, con 45 millones de empresas representadas en todo el mundo, con presencia en más de 100 países, y reconoce plenamente la importancia fundamental de garantizar que las empresas tengan los conocimientos, las habilidades y los incentivos para respetar los derechos humanos. Esta responsabilidad se refleja en el pilar número 2 de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. En mayo de 2019, ICC emitió su histórica declaración sobre el centenario de la organización que establece nuestro compromiso de facultar a las empresas de todo el mundo para que aseguren la paz, la prosperidad y las oportunidades para todos. Asegurar que los miles de millones de personas
cuyas vidas se ven afectadas por las actividades corporativas sean tratadas con respeto por su dignidad y su bienestar es sin duda fundamental, por lo cual es esta visión tan importante. En este contexto, es un placer formar parte de este panel y compartir la perspectiva institucional de la ICC sobre los avances y desafíos clave en el panorama empresarial y de derechos humanos. Y antes de comenzar, permítanme felicitar al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos por el lanzamiento de esta gran iniciativa para conmemorar el 10º aniversario de los principios rectores en junio de 2021. Este proyecto, UNGP 10+, sobre el que Dante ya nos comentó durante su intervención, es apoyado por el gobierno de Alemania, que lo ha incluido en el contexto de su presidencia de la Unión Europea. Este grupo de trabajo ha invitado a ICC junto a otras partes interesadas a contribuir en estas consultas, en las que participaremos regionalmente y en temáticas con nuestros comités nacionales y empresas miembros, así como otras actividades en apoyo del proyecto. En los últimos 10 años, los gobiernos y las empresas han estado trabajando hacia la implementación de los principios rectores, pero permítanme enfatizar que siguen existiendo desafíos importantes, lo que hace eventos como este tengan sumamente relevancia para que representantes de gobiernos, empresas y sociedad civil desarrollemos juntos una mejor comprensión sobre los desafíos y busquemos soluciones. ICC estuvo estrechamente involucrada en la elaboración de los principios rectores de las Naciones Unidas y apoyó el respaldo unánime por parte del Consejo de Derechos Humanos el 16 de junio de 2011. Seguimos creyendo que los principios rectores representan una hoja de ruta transformadora hacia un futuro en el que tanto los seres humanos como las empresas prevalezcan y prosperen. Sin embargo, casi una década después, son pocos los gobiernos que han presentado planes de acción nacionales en el marco de los principios rectores. Instamos a todos los gobiernos que no lo hayan hecho a que comiencen a desarrollar sus planes de acción sólidos sin demora y al hacerlo a que se comprometan con todas las partes interesadas, incluidas las empresas. Nuestra red global está dispuesta a contribuir de manera constructiva a la elaboración de nuevos planes de acción con el objetivo de garantizar que los marcos nacionales permitan una acción significativa del sector privado en todos los niveles. El trabajo de incorporar los principios rectores en las prácticas corporativas ha ido adquiriendo una velocidad impresionante con evaluaciones de riesgo, un mejor due diligence en la cadena de suministro y capacitaciones en derechos humanos. Todo esto está siendo implementado sistemáticamente en muchas empresas. Pero es imperativo que todos trabajemos juntos para acelerar estas tendencias positivas. El desafío que tenemos por delante es doble. Por un lado, garantizar que estas nuevas prácticas se traduzcan en un mejor desempeño en materia de derechos humanos. Y segundo, en permitir que todas las empresas, independientemente de su tamaño, sector o ubicación, puedan integrar el respeto a los derechos humanos en todas sus operaciones. Y esto será una realidad a medida que se desarrollen e implementen nuevos enfoques legales y políticos. ICC está apoyando activamente a sus miembros para escalar esta implementación, incluyendo el despliegue de capacitación y herramientas accesibles. Y continuaremos intensificando estos esfuerzos para lograr un máximo impacto. También alentamos a Naciones Unidas y sus Estados miembros a mejorar la eficacia de los mecanismos de seguimiento bajo los principios rectores para permitir un mejor intercambio de mejores prácticas y catalizar enfoques colaborativos a desafíos duraderos. Si bien queda mucho por hacer para poner en funcionamiento los principios rectores, seguimos sin estar convencidos de que un enfoque basado en un tratado pueda ser realmente eficaz para abordar la red compleja
que interrelaciona a las empresas y los derechos humanos. Dicho esto, no descartamos de ninguna manera el potencial de nuevos compromisos legales al respecto. De hecho, el área principal de atención a nivel internacional y en jurisdicciones nacionales será el desarrollo de medidas adicionales para promover la implementación de los principios rectores, incluso a través de medidas obligatorias sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos. Como saben, el 29 de abril de 2020, la Unión Europea ya anunció planes para desarrollar en 2021 una propuesta legislativa para que las empresas lleven a cabo una diligencia debida obligatoria en relación con los posibles impactos ambientales y de derechos humanos de sus operaciones y cadenas de suministro. Y quisiéramos enfatizar el imperativo de que cualquier futuro marco nacional y regional sea internacionalmente consistente y se alinee total y completamente a los estándares incorporados en los principios rectores. De no cumplirse estos dos criterios, nos preocupa que los marcos legales futuros puedan interrumpir inadvertidamente los esfuerzos que las empresas ya están llevando a cabo para implementar los principios rectores, a la vez que podrían erosionar incentivos para los actores que aún tienen que asumir sus responsabilidades para tomar medidas. Alentamos a todos los gobiernos para que consideren que sus principios y sus iniciativas legislativas independientes tomen plenamente en cuenta estos dos principios como piedra angular de cualquier esfuerzo futuro encaminado a hacer frente a los desafíos empresariales y de derechos humanos. También los alentamos a consultar con todas las partes interesadas, incluidas las empresas. Muchos de nuestros miembros en varias jurisdicciones ya están activos en consultas con sus respectivos gobiernos y partes interesadas. ICC continuará apoyando estos procesos consultivos a nivel mundial. Y seguiremos trabajando para garantizar que las empresas ayuden a dar forma a las soluciones y que las herramientas necesarias estén disponibles para permitir que todas las empresas, sin importar su tamaño, ubicación o ramo, incorporen al respecto todos los derechos humanos en sus actividades y relaciones comerciales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a María Fernanda. Nos ha señalado dos aspectos fundamentales. Primero, la importancia de no olvidar que los principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos se fundamentan en los instrumentos internacionales de derechos humanos y del derecho internacional del trabajo, y que en ese sentido la invitación a crear normas de diligencia debida obligatoria se deben arraigar y alinear con esos principios. Muchísimas gracias. Le doy la palabra entonces a nuestra última panelista para que luego tengamos la oportunidad de hacer preguntas y comentarios del público. Elena Arengo, ella es la codirectora de la ONG Poder de México. Bienvenida, Elena. Muchas gracias, y desde Poder queremos agradecer a los organizadores de esta mesa por habernos invitado a dar una perspectiva desde la sociedad civil. Como organización dedicada a la rendición de cuentas de las empresas con respecto a derechos humanos, podemos destacar algunos aspectos positivos de los últimos 10 años. Por un lado, vemos como positivo que la narrativa de los derechos humanos ya está instalado en el sector privado. El sector empresarial ha estado presente en espacios de diálogo, en espacios multiactor, abordando el tema del impacto de sus operaciones en derechos humanos en múltiples sectores de la economía, industrias extractivas, agroindustria, manufacturera, entre otras. También hemos visto a lo largo de esta década importantes avances en el conocimiento y la información acerca del impacto de las empresas y sus operaciones en derechos humanos. Y queremos reconocer que esto ha sido en gran parte gracias a que las herramientas de investigación corporativa, metodologías participativas de estudios de impacto, instrumentos de transparencia, han llegado a las manos de la sociedad civil y de grupos afectados.
Poder tiene varias experiencias de haber acompañado a comunidades locales, por ejemplo, en estudiar y reportar sobre los impactos de proyectos mineros en el suelo, el paisaje, la flora y la fauna, con afectaciones en derechos humanos, en derechos humanos al medio ambiente, al derecho al agua, al derecho a la salud. Pero sí queremos señalar que es importante remarcar los obstáculos a la realización de la visión que se representa en los principios rectores. Y aquí queríamos señalar tres. Uno es la profunda desigualdad que ha persistido en la región en la última década y que ahora tenemos a la vista con la pandemia. Y que ha tenido un impacto más fuerte en los sectores más pobres, en las y los trabajadores en sectores económicos con los ingresos más bajos, en grupos migrantes, que estos a la vez también, desde antes de la crisis, sufrían estas desigualdades en el acceso a la información, en el acceso a sus derechos fundamentales, el acceso a la justicia, y la brecha tecnológica, ¿no? Que es una que estamos viendo ahora. Varias de las organizaciones que estamos acompañando a comunidades locales en este momento en que se les dificulta sus procesos organizativos, sus procesos formativos y de participación. El segundo obstáculo que queremos destacar es el ataque a las personas defensoras de derechos humanos, que se ha dado en la forma más extrema en nuestra región, con asesinatos de más de decenas de defensores de derechos humanos solamente en el último año, en 2019. Y a esto se suma también los ataques que quieren deslegitimizar el trabajo de personas y organizaciones que cuestionan los proyectos empresariales por su falta de transparencia o por falta de cumplimiento con procesos de debida diligencia, o falta de consulta, o consultas que se quedan cortas con las comunidades que van a ser impactadas, etc. El tercer obstáculo que queremos resaltar es la captura corporativa del Estado, que toma diferentes formas y que se pone en evidencia, por ejemplo, durante la crisis actual, en la definición de actividades esenciales y la apertura durante la pandemia de ciertos sectores, poniendo en riesgo la salud de las y los trabajadores, o que se evidencia, por ejemplo, en los obstáculos que enfrentan las comunidades del río Sonora, que Poder acompaña en su batalla legal para conseguir reparación de daños causados por un derrame tóxico que ocurrió hace 6 años. ¿Qué cuestiones o temas pensamos que deberían ser prioritarios para el próximo decenio a fin de promover el respeto por los derechos humanos por parte de las empresas? Hay una tendencia de decir que las grandes empresas líderes son las grandes empresas, han sido las pioneras en la implementación de la visión de los principios rectores. Pero al mismo tiempo vemos que sectores muy poderosos, como la minería, no solamente se quedan cortas a veces en procesos de básicos de debida diligencia o de consulta previa, sino también que han sido protagonistas en algunos desastres muy grandes que han resultado en graves violaciones de derechos humanos. Entonces, ese énfasis en buscar las pequeñas y medianas empresas como la próxima frontera, pensamos que no debe dejar de lado también los grandes sectores. En los próximos 10 años, el énfasis en el scaling up o speeding up también debería balancearse con una verdadera evaluación de impacto y una verdadera evaluación de estos obstáculos que están impidiendo resultados tangibles para individuos y comunidades afectadas. ¿Cuáles son las oportunidades que vemos a futuro, al próximo decenio? Queremos señalar algunos, por ejemplo, cuando se hace referencia a esa mezcla inteligente, al smart mix, o sea, la combinación adecuada, obligatorias y voluntarias, se debe dar más fuerza al lado obligatorio de esa ecuación, el que prioriza las medidas obligatorias para las empresas. Las iniciativas voluntarias vemos que muchas veces se han quedado cortas y han
dado pocos resultados. Y tenemos ahora los ejemplos que se han mencionado de las leyes en Europa, de una debida diligencia obligatoria. También debemos mencionar el proceso del tratado vinculante de empresas y derechos humanos, pero también pensar en incentivos reales, por ejemplo, cómo condicionar contratos con el Estado, con requisitos y un cumplimiento demostrable con elementos de los principios rectores. La próxima década de los principios rectores tiene que fortalecer la participación genuina de las organizaciones de la sociedad civil, las personas defensoras de los derechos humanos, organizaciones comunitarias de primera línea afectadas por impactos negativos de las acciones de las empresas. Y la participación de estos grupos tiene que ser en un marco en donde los grupos más poderosos, o sea, gobiernos y empresas, no dominen la agenda o impongan sus intereses. O sea, crear espacios seguros donde estas organizaciones puedan compartir sus perspectivas, desarrollar posicionamientos y estrategias, construir agendas y finalmente que estas posturas se tengan en cuenta seriamente a la hora de alimentar procesos nacionales y globales. Por último, queremos enfatizar que la agenda de la próxima década tiene que tener una mirada verdaderamente interseccional, o sea, fortalecer las perspectivas de género, de raza y otras perspectivas de grupos vulnerables. Otro aspecto que nos ha iluminado la crisis de COVID es la carga que llevan desproporcionalmente estos grupos, porque muchas veces son la mayoría en la fuerza de trabajo en sectores esenciales, porque son los que han tenido que cargar con el grueso de trabajo no remunerado del cuidado. Entonces pensamos que es muy importante que esta perspectiva esté en el centro de la construcción de un proyecto de cara a la próxima década, que queremos que realmente sea una década de transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias a nuestros tres panelistas. En general ha sido una discusión interesante. Elena nos ha planteado elementos que vienen desde la sociedad civil, como la importancia de dar más fuerza a los principios obligatorios antes que los voluntarios, a revisar las formas de participación de las comunidades afectadas, las formas de remediación. Asimismo, nos ha planteado la importancia de considerar la consulta previa, libre e informada y las falencias que tienen las empresas en su comportamiento respecto de esto, y la iniciativa también de considerar seriamente un tratado obligatorio o vinculante para que las empresas puedan rendir cuentas sobre los impactos como los que ella menciona en México de la contaminación en el río Sonora, mediante evaluaciones de impactos reales, y yo añadiría evaluaciones de impacto en derechos humanos, no solamente evaluaciones de impacto ambiental. En este momento, entonces, voy a abrir la palabra para las distintas preguntas que tenemos de nuestros participantes en esta sala número 2. Tenemos entonces 2 preguntas dirigidas a María Fernanda. La primera pregunta dice de la Central o la Alianza Internacional de Cámaras de Comercio, ¿cómo van a revisar si las empresas adscritas a las cámaras implementan o no los principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos? Y la segunda es un comentario, dice, siempre se ha quedado en discurso y el papel de las cámaras no ha sido fuerte en la implementación de esos principios rectores. Entonces, María Fernanda, te damos la palabra, damos la bienvenida de regreso al panel a Jairo y a Dante para también contribuir con sus reflexiones, y vamos mirando si no hay más preguntas del público. Vamos a hacer una siguiente ronda de comentarios sobre los aportes que gentilmente nos han compartido en esta mañana nuestros panelistas. María Fernanda, tienes la palabra. Muchas gracias, Elena. De tiempo para acá se viene discutiendo precisamente sobre la importancia que puede tener, y lo mencionaba Elena en su intervención, este mosaico de medidas donde se combina inteligentemente medidas obligatorias y voluntarias. Y el profesor John Ruggie ha dejado claro ya que los principios rectores deben de ser una combinación inteligente de estas medidas y considerar que se deben de promover principalmente a través de medidas voluntarias, pero también utilizar medidas obligatorias.
En ICC nosotros no certificamos, si eso es a lo que se refieren con la pregunta. ICC promueve las mejores prácticas a través de las cámaras y les invito a que revisen un concurso que hace la Cámara Mundial de Cámaras de Comercio, precisamente porque ella es la que agloba a todas las cámaras de comercio sobre proyectos y programas que ya están llevando a cabo y que ya han implementado y los resultados que han obtenido de ellos sobre la promoción de los derechos humanos y su aplicación en las empresas. Este concurso se lleva a cabo cada 2 años y cada uno de las cámaras introduce sus proyectos y después se hace una promoción también para que esas mejores prácticas se lleven a otros países. Muchas gracias. Gracias, María Fernanda. Esta internacional de cámaras de comercio entonces nos ofrece un elemento interesante que me gustaría también que nuestros 3 panelistas del panel anterior, más Dante y Jairo, nos puedan complementar. ¿Son acaso necesarios los concursos para decirle a una empresa, debes respetar los derechos humanos? ¿No debería ser obligatorio que las empresas respeten ya los derechos humanos que están en las constituciones de nuestros países, que están en los instrumentos obligatorios de derechos humanos que han ratificado la mayoría de naciones en América Latina y el Caribe? Dejo entonces la pregunta para quien quiera intervenir. Tal vez si me preguntas, Amanda. Jairo, por favor. Sí, creo que es una pregunta muy interesante, esa que has planteado, pero yo creo que sí son importantes, digamos, este tipo de concursos como un reforzamiento, ¿no?, de la importancia como una parte de advocacy, porque uno también podría argumentar, son necesarias los semáforos en las calles. Si cuando ya sabemos que vamos a llegar a una intersección, tenemos que hacer el semáforo, ¿para qué necesitamos el semáforo? Bueno, necesitamos estos concursos para incentivar, para un recordatorio, ¿no?, sobre estos temas de derechos humanos en el sector privado. Entonces yo sí creo que son importantes. Y luego tenemos un listado de 32 principios rectores, ¿verdad? Que es una excelente hoja de ruta. Y lo que me parece a mí que deberíamos de entender es que nadie tiene el monopolio de los 32 principios. Se construyen conjuntamente. Necesitamos ser valientes para construirlos conjuntamente. Tanto el sector privado, el sector gubernamental y los mismos individuos que trabajan en esas agrupaciones. Gracias, Jairo. Pero podríamos añadir entonces que la voluntariedad de los principios rectores ya cumplió 10 años y hay mucho que desear, mucho que desarrollar, muchos problemas todavía que los propios principios no lograron resolver, como nos ha señalado Elena. Entonces la pregunta la vuelvo a reformular. ¿Es el voluntarismo el mejor camino? O como decía María Fernanda, el hecho de que la Unión Europea haya anunciado la obligatoriedad de la diligencia debida, es decir, de actuar correctamente conforme a los derechos humanos, una luz de esperanza para los próximos 10 años? Dante. Amanda. Dante, tiene la palabra, adelante. Sí, no, quiero decir un par de cositas respecto a la pregunta anterior, de hecho. Los principios rectores no establecen ninguna obligación para los estados o responsabilidad para las empresas que sean nuevos. Sino que lo que hace es que clarifica la relación entre el respeto de derechos humanos y la actividad empresarial. Y el Smart Mix se refiere a los medios de implementación, es decir, de qué manera llevamos a la realidad práctica estos principios y logramos que en el terreno, a nivel nacional, se implementen estos principios, que no es otra cosa que el que se respeten los derechos humanos por parte de las empresas, donde las obligaciones estatales no se están aguando, no se mantienen ahí, y las responsabilidades empresariales existen a pesar de que haya un marco institucional o debilidad institucional al nivel nacional. Por lo tanto, los principios rectores lo que reflejan y recogen y hacen referencia es a obligaciones existentes por parte de los estados y responsabilidades existentes por parte de las empresas, y se focaliza en cómo implementar en la práctica y clarificar en la práctica. Lo que hoy día tenemos es una falla grave de gobernanza.
que muchísimas veces lo que ponemos el foco es en la formalidad y no ponemos el foco en la efectividad de la implementación, en los medios de implementación. Y en ese sentido, nosotros no estamos como grupo de trabajo propiciando solo voluntariedad. El Smart Mix es la forma de implementar obligaciones que los estados ya han suscrito. Y la forma en que las empresas pueden hacerse cargo de las responsabilidades que de eso se derivan. Ahora, por supuesto, siempre hay un espacio para perfeccionar el marco regulatorio nacional, por supuesto, y corregirlo y nivelarlo hacia arriba. Y la otra cosa que nosotros hemos dicho es, estamos en una conversación precompetitiva, que significa que todas las actividades empresariales lleguen a un piso de gestión, que internalicen los derechos humanos con un piso, un mínimo, que está basado en las normas internacionales de comportamiento y en acuerdos que no tienen arbitrariedad, que son el resultado de acuerdos, y que sobre ese piso, que es el mínimo esperado, mínimo cumplir la ley en su forma y espíritu, mínimo internalizar lo que son responsabilidades y para efectos del Estado asumir obligaciones, y luego de ese piso mínimo, el paso más arriba obviamente es el de mejores prácticas, líderes, pioneros, etcétera. Pero nuestra observación es que tenemos un inmenso espacio subóptimo o submínimo por debajo incluso del cumplimiento legal de la normatividad que ya existe. Entonces, en ese sentido, esta lógica de hacia dónde tenemos que transitar, lo que estamos observando es, aprendamos las lecciones, miremos el lado vacío del vaso, tratemos de inspirarnos en los lados llenos que hay, para buscar una efectividad en la implementación. Y ahí es donde se juega la credibilidad y la confianza en las instituciones gubernamentales y en las empresas. Es en la cancha. Y en la cancha, en la práctica, y quienes tienen que ponerle nota, evaluar la efectividad, los afectados, obviamente, las partes interesadas, pero especialmente los que han sido o son potencialmente víctimas o afectados negativamente por las actividades empresariales, que tienen que ponerle nota al desempeño, ponerle nota al cambio y ser ellos los que den testimonio de si notan alguna diferencia o no. A lo largo de los 9 años de los principios rectores, desgraciadamente se notan pocas diferencias en el nivel práctico, en el nivel de terreno, pero sí una cosa muy importante, de hecho me estoy, digamos, adelantando las conclusiones, una cosa muy importante es que tenemos un piso de entendimiento compartido. El hecho de que ni gobiernos, ni empresas, ni la sociedad civil disputen la validez de los principios rectores y su relevancia, disputen que la agenda de derechos humanos sí debe ser parte de la agenda empresarial y es parte de sus actividades y debe estar incorporada. Obviamente es muy alentador, porque si no tenemos ese piso mínimo sobre el institucional o de conocimiento o de acuerdo sobre el cual construir soluciones, obviamente no vamos a tener nunca soluciones. Y hoy día nos encontramos en un escenario donde es realista plantearnos la búsqueda de soluciones porque tenemos un espacio que es compartido y ese es un espacio que no teníamos y hoy día sí estamos teniendo. Gracias, Dante. Tenemos ahora sí 2 preguntas y comentarios adicionales del público. Beatriz Eugenia Luna, buenos días. Beatriz Eugenia nos plantea desde Bogotá, Colombia, ¿se ha contemplado en esta hoja de ruta la necesidad de prevención de la trata de personas en cualesquiera de sus finalidades de explotación por parte de pequeñas, medianas y grandes empresas? Luego la siguiente pregunta de Carolina Mejía. ¿Podríamos esperar del grupo de trabajo un capítulo sobre reactivación económica y el derecho al trabajo por los efectos dejados por la pandemia y la pobreza agravada por esta? Y luego entonces tenemos varios comentarios, pero voy a leerlos rápidamente para que entonces contestemos a esas 2 preguntas. Óscar Aguilar pregunta para Elena Arango, excelente exposición desde las perspectivas de la sociedad civil, sin embargo, muchas veces la sociedad civil es muy crítica con las empresas. Carlos Lacan, desde Guatemala, le pregunta a María Fernanda, ¿cómo pasar de la adopción de políticas en derechos humanos, que es un buen paso, pero no suficiente para llevarlo a las buenas prácticas? Para Elena, FH pregunta, ¿cuáles son las prioridades desde la sociedad civil en la agenda de empresas y derechos humanos? ¿Qué nos puedes comentar desde el acompañamiento directo a comunidades afectadas? Bueno, creo que esas son las preguntas. Entonces tenemos 3 elementos para las respuestas. Entonces, María Fernanda, creo que otra vez tienes la palabra tú y luego Elena. Gracias. Bueno, muchas gracias.
Permítanme referirme a 1999, cuando en la Organización Internacional del Trabajo se firmó la Convención sobre las peores prácticas de trabajo infantil. En ese momento se logró unánimemente dentro del grupo de empresas, empleadores y de trabajadores, así como de gobiernos, una resolución y un objetivo. Desafortunadamente, a 20 años no hemos logrado avanzar como en ese momento esperábamos avanzar en ese tema. Sin embargo, como bien decía Dante, el hecho de que ya haya un acuerdo de todas las partes impulsa la iniciativa hacia adelante. Entonces, yo no pierdo esperanza de que en los próximos años, y sobre todo con este trabajo que está llevándose a cabo, vayamos a avanzar cada vez a pasos mayores. O sea, no hay duda dentro del grupo de empresarial, de las empresas organizadas dentro de la ICC, que esto es algo que se debe de hacer y en la que debemos nosotros de participar. No les quepa la menor duda al respecto y tengo mucha esperanza de que en un futuro se pueda llevar a cabo de una manera aún mucho más rápida. Gracias, María Fernanda. Elena, y quiero invitar a Edgardo, a Jairo para que también hagan comentarios sobre estas preguntas y la forma en que ustedes están desarrollándolo desde el PNUD y desde el Gobierno de Perú. Entonces, Elena, tienes la palabra. Sí, voy a tomar la pregunta acerca de las prioridades para la sociedad civil para la próxima década. Primero, estamos buscando un compromiso genuino de las empresas con estándares de derechos humanos, y esto incluye un proceso robusto de debida diligencia, que incluye, por ejemplo, transparencia de cuáles son las consecuencias que pueden resultar de sus operaciones en comunidades afectadas. La transparencia de la información es un aspecto en el que trabaja fuertemente Poder con otras organizaciones. Se detuvo la cámara, Elena. No te estamos siguiendo. Entonces, mientras Elena regresa, le doy la palabra a Edgardo, por favor. Sí, muchas gracias, Amanda. Perdón, ya volvió Elena. Ya, es que te habíamos perdido, Elena. Bueno, otra vez se fue. Entonces sigue Edgardo y cuando Elena entre, entonces le damos después la palabra después de ti. Dale. Sí, cómo no. El tema es de amplia preocupación y no solamente está pensado en la oportunidad que nos da la elaboración del Plan Nacional de Acción de concretar la coherencia de las políticas públicas desde la lógica o el enfoque de los derechos, el enfoque basado en derechos humanos. El tratamiento de la trata tiene un abordaje desde un sector específico, que es el sector de lucha contra el crimen organizado, crimen internacional, crimen transnacional, y ese sector se articula a un lineamiento, el lineamiento 2 del Plan Nacional de Derechos Humanos, de tal forma que nos permite a nosotros hacer el seguimiento de lo que ese sector va avanzando en logros de lucha contra la trata. Pero evidentemente nosotros detectamos desde la lógica del enfoque el descuido que puede haber en relación con las víctimas de ese mal tan terrible. Y allí es donde nosotros proponemos unas acciones que se complementen no solamente la visión persecutoria del delito, sino la visión de las necesidades de la víctima. Eso ahora incluye, desde la construcción del Plan Nacional de Acción, la necesidad de incorporar en esa estrategia más amplia a las empresas. Y en ese sentido, el proceso de elaboración de los planes van conjugándose de tal manera que podemos asegurar una no solamente amplia participación y unos diagnósticos mucho más certeros, sino también una compenetración de todos los actores, no solamente estatales, sino también de sociedad y de empresas. Gracias, Edgardo. Yo añadiría que al lado de las pequeñas y medianas empresas que mencionaba Beatriz Eugenia, está todo el problema de los negocios y las empresas alrededor de las cuales surge precisamente la trata de personas, como la minería llamada ilegal, pero que concursa en la minería legal a nivel mundial. Elena, te habíamos perdido unos segundos. Nos gustaría escucharte sobre las prioridades de la sociedad civil, por favor. Y luego tenemos dos comentarios y preguntas adicionales para ir cerrando nuestro panel. Sí, bueno, quería señalar también la importancia de una participación real
de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las que acompañan a grupos afectados por las operaciones de las empresas. A veces las consultas con estas organizaciones se hace de manera en que realmente no hay un espacio donde se pueda manifestar sus estrategias, formar posicionamientos. En estos espacios de diálogo hay un desbalance de poder, ¿no?, entre los grupos del gobierno y los grupos empresariales. Creo que hay que hacer un esfuerzo para crear estos espacios donde realmente se les pueda dar el lugar para construir esos mecanismos, esos conocimientos, para poder participar de manera igual en estos procesos. Y esta es una prioridad que tenemos como la organización civil para los próximos 10 años, con todos los desafíos que va a haber en este sentido. Gracias, Elena. Desde sociedad civil también escuchamos la importancia y el creciente uso de los mecanismos legales para exigibilidad de derechos, utilizando incluso otros mecanismos y instrumentos internacionalmente reconocidos ante el sistema interamericano y ante el sistema universal. Tenemos aquí entonces la pregunta de María Gabriela Gutiérrez a todos los panelistas, a todas y todos. ¿Cómo ve el impacto de las capacidades? Esta va para María Fernanda. ¿Cómo ves el impacto de las capacidades que tiene la Internacional de Cámaras de Comercio para analizar el impacto ambiental y temas de land grabbing o de acaparamiento de tierras, viendo hacia el futuro? ¿Cuál sería el impacto de los principios rectores en este campo? Posteriormente, Amerigo Incalcaterra pregunta, ¿cómo incentivar a los estados para que ratifiquen, por ejemplo, el Tratado de Escazú? Es una muestra clara de cómo los estados siguen resistiéndose a vincularse a este tipo de tratados y, por otra parte, cómo evitar que las empresas sigan incumpliendo sus responsabilidades justamente porque observan que los estados no se comprometen. Esas dos preguntas, entonces, para plantearlos a Elena y a todas las personas del panel. Muchas gracias. Primero que nada, en ICC tenemos también el compromiso con el cambio climático, en general con todos los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Como órgano observador que somos de Naciones Unidas, les apoyamos desde su creación. En el tema de cambio climático, al igual que en el tema de los derechos humanos, un factor principal es el financiamiento. En el tema de cambio climático es aún más importante. No hemos tenido la capacidad de hacer entender a una gran parte de empresas, aunque cada vez son más las que lo entienden, que el invertir actualmente en temas tanto de cambio climático como de derechos humanos no es una opción, es una verdadera necesidad, y que lo que en este momento nos parece una inversión muy alta, dadas las circunstancias, en un futuro se va a convertir todavía en un monto mucho mayor, y que muchas empresas y muchas naciones no van a poder hacer frente. Entonces necesitamos poder comunicar a las empresas de todo el mundo, primero que nada, entender que tanto las empresas como los gobiernos, como la sociedad civil, no somos todos un bloque unificado, cortados con la misma tijera. Habemos muchas empresas en el mundo, cada vez más, que entendemos que los derechos humanos no son opcionales, es algo que debiese existir de siempre en la actividad y en toda la relación económica. Y por eso es que estamos luchando nosotros aquí el día de hoy, y por eso es que queremos transmitir nuestra visión a todas las empresas del mundo. Pero como decía hace un momento, el tema de los fondos va a ser sumamente importante, lo cual se vuelve doblemente relevante ante la situación que vivimos hoy en día con el COVID-19, pero no es opcional, es algo que debemos de hacer y debemos de hacer ya. Mil gracias, María Fernanda. Has mencionado dos temas fundamentales y centrales, ¿no? Cambio climático, su relación directa con derechos humanos e inversiones. La pregunta entonces de Amerigo, ¿quién desea responderle al respecto? Justamente hablando de cambio climático, el Acuerdo de Escazú protege el acceso a la información, la transparencia y la protección a defensores y defensoras ambientales y del territorio. Entonces, ¿quién desea responderlo? Creo que no alcanzaremos ya a responder las otras preguntas, que eran muy interesantes, como la de Pablo
Araujo sobre el rol de las instituciones nacionales de derechos humanos y las posibilidades de dar incentivos a las empresas que cumplan con los principios rectores. Entonces, esas dos preguntas nos vamos a alcanzar a responder. Me gustaría entonces concentrarnos en la de Amerigo sobre Acuerdo de Escazú y cambio climático y principios rectores. Entonces, 3 minutitos para esta parte final y luego le paso a él la palabra nuevamente a Dante. Sí. Dale, Jairo. Amanda, tal vez, muchas gracias. Rápidamente, yo creo que la forma en que voy a responder la pregunta me parece es prefiriendo a un comentario que hizo Dante anteriormente. Normalmente nos estamos enfocando mucho en el formalismo, tenemos el acuerdo firmado o no lo tenemos el acuerdo firmado, ¿no? Y tenemos que ir transicionando hacia una nueva modalidad donde lo que nos importa es el resultado, ¿verdad? Al ciudadano lo que le interesa no es que haya un acuerdo sobre derechos humanos, sino que se le respete su derecho y su cotidianidad. Y ahí tenemos un desafío como sociedades, que tenemos, claro, tenemos más acceso a información, pero no necesariamente tenemos mayor conocimiento en estos temas de derechos humanos. Ahora, yo creo que es importante y que también distingamos en lo que son prioridades y lo que es relevancia, ¿no? Y yo creo que María Fernanda en su presentación nos hablaba, ¿no?, también sobre de los 32 principios rectores que tenemos, cómo ellos ponen un énfasis en el principio número 2, si le entendí bien. Para nosotros en el PNUD también, eso es muy importante. Es prioritario y es relevante. ¿Cómo enfocamos en ese principio 2? Y yo le añadiría el 3, que es el que define la agenda, pero la agenda no es solamente la firma, la ratificación del acuerdo, sino la implementación y el resultado que logramos en el sector privado y en el usuario, en el ciudadano. Pero también para nosotros hay 2 otros principios que son relevantes en esta implementación para nosotros como PNUD. El principio número 7 sobre la prevención de conflictos y en zonas de conflictos, donde tenemos a la población más vulnerable y que estamos dejando atrás, lamentablemente, y el principio 17 sobre debida diligencia. ¿Cómo nos aseguramos? Entonces, yo creo que es importante. ¿Cómo nos aseguramos que las empresas, los estados y las organizaciones de la sociedad civil trabajamos en forma conjunta, mancomunada, en asegurar un proceso de debida diligencia en la incorporación del espíritu del principio o del acuerdo, no necesariamente en la ratificación. Muchísimas gracias a Jairo, a Edgardo, a Elena y a María Fernanda y por supuesto a Dante por esta participación. Tenemos entonces una mirada muy interesante sobre esos principios rectores en sus próximos 10 años, basados en que ya hay cientos de miles de víctimas de grupos que han sido vulnerados, que necesitan una remediación y una respuesta inmediata. Con esto, entonces, doy por terminado el panel y le paso la palabra, agradeciéndoles a todas y a todos, a Dante Peche, vicepresidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos. Muchísimas gracias, Amanda, y los demás expositores por la sinceridad y la franqueza de la conversación y en la búsqueda de soluciones. Lo que quisiera tomar estos 3 minutos que me quedan y que nos quedan para revisar algunas de las observaciones hechas. Se habló de política pública coherente, de efectividad de la implementación, de lograr desarrollar y entender de manera conjunta cuáles son los desafíos en la búsqueda de soluciones. Que los derechos humanos no son realmente voluntarios y nunca lo han sido para el mundo empresarial. Necesitamos focalizarnos en la eficacia de la implementación con adecuados mecanismos de seguimiento, acelerar las tendencias positivas. Hay tendencias positivas, pero hay que meterles velocidad y profundidad, un abordaje consensuado de todos. Necesitamos, y los obstáculos, un compromiso genuino, y ese compromiso genuino se mide en la cancha, de nuevo, en la efectividad de la implementación. Tenemos una profunda desigualdad estructural, y diría una cancha desnivelada en todos los niveles, incluyendo los de participación, y tomo nota claramente de la participación significativa de sociedad civil, pero también de comunidades afectadas y grupos vulnerables en este proceso internacional global que estamos llevando adelante. La legitimidad de esa hoja de ruta
se basa en la participación. Si no tenemos una participación significativa, lo que nosotros podemos plantear como grupo de trabajo no va a contar con suficiente legitimidad, pero luego esa hoja de ruta se evalúa en la cancha. Es decir, la credibilidad y la confianza de los acuerdos que vayamos a lograr suscribir se tiene que medir en la efectiva implementación. Buscamos una década de transformación, efectivamente, y que esa transformación tenga evidencia que la respalde, no el discurso, sino que lograr encontrar objetivos, metas asociados a indicadores que podamos hacerle seguimiento meticuloso y riguroso. Tomo nota también, obviamente, del tema de defensores. Sobre eso nos hemos pronunciado múltiples veces como grupo de trabajo, y también sobre captura del Estado. De hecho, el lunes de esta semana se publicó nuestro reporte sobre corrupción y empresas y derechos humanos. Uno de sus elementos es la captura corporativa, que ocurre en algunas partes del mundo con mayor intensidad que con otra, pero en definitiva el riesgo de la captura del Estado, la falta de separación de los poderes y la independencia que tienen que tener unos respecto de otros. Por lo tanto, es un tema, claramente lo tenemos presente. Y quisiera decir solamente sobre Escazú, nosotros sí creemos, y nos hemos pronunciado al respecto, que la ratificación de acuerdos, que son el resultado de procesos deliberativos y participativos, es bueno, es sano, es saludable, que aquello que se ha logrado construir de manera participativa lo ratifiquen los estados, de manera de que se asuman compromisos explícitos con pisos mínimos más altos, lo que da mayor nivel de certeza, no solo jurídica, sino que también certeza en cuáles son los criterios y las reglas del juego. Ha sido mencionado lo bueno que es tener los principios rectores como una cancha y criterios consensuados por todos los actores, porque nos permite concentrarnos en la implementación y que la conversación no siempre vuelva a una suerte de foja cero del deber ser, porque eso lo tenemos clarificado, y esa lógica es la que aplicamos, y en nuestro criterio respecto de Escazú, que es un piso mínimo más alto y deseable para nuestra región. Termino invitando a todos ustedes a participar del proceso que se está iniciando. Nosotros no tenemos escrito todavía el reporte, tenemos un pequeño bosquejo del reporte sobre el balance de los primeros 10 años, sin ningún contenido todavía, porque es parte del proceso de escucha, y la hoja de ruta no está escrita, porque la inspiración para esa hoja de ruta viene de un proceso participativo. Por lo tanto, para principios del próximo año tendremos un primer esqueleto que vamos a poder diseminar y poder socializar, pero no tenemos escritos los resultados sin el proceso de escucha y participación previo. Les agradezco mucho que hayan participado de esta sesión específica sobre el proyecto, pero como decía, el foro completo es un proceso de escucha y de balance, y el foro completo es un insumo para la hoja de ruta de los próximos 10 años. Les agradezco muchísimo y doy por concluida esta sesión con esta intervención final. Muchas gracias.